Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite no solamente despertar al alba de un nuevo día, sino también presentarnos delante de su presencia, pedirle perdón, buscar su favor, implorar su misericordia, humillarnos delante de Él y disfrutar de sus múltiples bendiciones. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer la palabra. La palabra de Dios dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua. Dice que ya estaban a punto de celebrar, de dar inicio a esta Pascua. La Pascua, ¿qué conmemoraba o qué significado tenía esta celebración? Óigalo bien, en el mundo judío significaba, era la celebración, era la conmemoración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Dios libertó a este pueblo de la esclavitud en Egipto, un pueblo que estuvo esclavo por más de 30 años. Perdón, me equivoco, por más de 400 años estuvo esclavizado este pueblo. Pero un día Dios decidió, conforme a la palabra profética que él mismo había dado a través del profeta José, el joven que fue vendido como esclavo a Egipto. Dios le dio palabra profética a este José y este José profetizó que Dios les visitaría. Un día Dios decidió visitarlos y los hizo libres con grandes prodigios y señales. Sí, óyalo bien, estaban celebrando o iban a celebrar su libertad, la libertad de la esclavitud natural. Pero ahora, casualmente, a puerta de celebrar esta fiesta, óigalo bien, también están a punto de cerrar la puerta a una grande celebración de una total y definitiva liberación. Sí, Jesús hizo los milagros que no hizo Moisés. Hizo los milagros que le faltaron a Moisés, como para que lo entienda. Jesús no abrió el Mar Rojo, no abrió el río Jordán, pero abrió las puertas de los cielos de par en par. Óigalo bien, permitió que el pueblo, que el creyente realmente pudiese estar cerca de Dios y no mirar a un Dios tan distante. Permitió que el pueblo disfrutara de la gloria de Dios permanentemente. Él se paseó por Galilea, por Capernaum, por Nazaret, por todas las provincias de Perea, de Filipos, de Galilea. Y ahora en esta escena está en la provincia de Judá. Óigalo bien, la gloria de Dios andando a pie por las calles de Jerusalén. El libertador de la humanidad. Aquel que representa la verdadera y nueva Pascua. Estaba allí. Y qué tremendo esto, porque los sacerdotes del templo, los escribas, óigalo bien, querían matarle. Querían acabar con él. ¿Sabe
Qué triste ver hombres y mujeres que son prisioneros, esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de los vicios. Y no quieren a Jesús para nada, no quieren ver a Jesús, no quieren que Jesús se les acerque, no quieren oír ese nombre. Quieren borrarlo de la historia. Pero yo tengo que decirles algo en esta mañana. Hagan lo que hagan. El nombre de Jesús no será borrado jamás de la historia. Él fue quien cambió la historia de la humanidad. Él es el hombre de quien se dice antes y después de Cristo. Él es el hombre que rompió las cadenas de esclavitud, de opresión espiritual que había en el hombre. Él es el nuevo Adán. El Adán correcto, el Adán que no transgredió, porque la Biblia dice que nada pecó. Él es el Salvador del mundo. Como lo dice el mismo Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser libres. Esto es maravilloso. Porque no es el nombre de Moisés, ni siquiera la ley de Moisés, sino el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y qué tremendo esto, porque ellos buscaban para matarle. Sin lugar a dudas lo lograrán. Lo lograrán. Lo triste de esto es con quienes o con quién se unieron para lograrlo. Dice la Biblia que entró Satanás en Judas. Esto tiene que haber causado un efecto negativo, una transformación totalmente negativa en el corazón de Judas. No, ya no es el hombre tranquilo y de paz, el hombre que quería seguir caminando con Jesús. Ya no es el mismo hombre que había encontrado alivio, paz, de tranquilidad, sosiego, paz en su vida. Ahora era un hombre angustiado, desesperado, fatigado, ansioso. Era un hombre que quería violentarlo todo. Óigalo bien, envanecido por las cosas de este mundo, enceguecido por la pasión, el amor por el dinero. Es la primera vez que veo en la Biblia que el mismo Satanás, porque una cosa es una posesión demoníaca y otra muy diferente es una posesión del mismo Satanás. Tomó el corazón de Judas, entró en Judas. Y yo tengo una explicación para esto. Óigalo bien. El sobrenombre de Judas, dicen los autores teológicos, que no simplemente se refiere al lugar de procedencia, como en el caso de María, que era de Magdala, María Magdalena, que era de Magdala. No solamente se refiere al lugar donde vivía, donde nació, sino que al estudiar la raíz de este gentilicio, de este apodo, de este sobrenombre de Judas, Iscar, es la misma palabra griega, la misma raíz griega de sicar. Óigalo bien, con la cual se construye la palabra sicario, para decir que era alguien que comerciaba con la vida humana, no que esclavizaba, no que era esclavista, sino que hacía negocios. Óigalo bien, con la vida humana, no con el ser humano, sino con la vida humana. Es decir, era un sicario.
Había un estado de sicariato en la vida de Judas. Pero yo quiero trascender en esto, no quiero quedarme simplemente en esto. Judas era uno de los 12. Esto quiere decir que era un hombre de confianza. Algunos de los evangelios dicen que Judas era el tesorero. Era un hombre de suma confianza. Era un hombre que se sentaba al lado de Jesús. Óigalo bien, era cercano a Jesús. Pero sin lugar a dudas, lo traiciona. Lo traiciona. Lo traiciona porque sus expectativas, como la de todos los discípulos de Jesús, la de los 12, eran unas expectativas naturales, eran unas expectativas de un reinado natural en las cuales ellos dejarían de ser pobres y serían muy ricos. Porque la verdad, a diferencia de Tomás y de Mateo, los demás discípulos de Jesús tenían un origen muy pobre, muy pobre. Eran artesanos, eran pescadores artesanales, gente muy humilde, que trabajaban simplemente para lograr pagar el impuesto y si quedaba algo, el impuesto romano, y si quedaba algo, sería para el sustento de su familia. Sí, Pedro tenía simplemente 2 túnicas, simplemente 2 pares de sandalias. Y tal vez usted lo mire como poca cosa, pero para Pedro esta era su mayor riqueza junto a su barca y sus redes, las que dejó en la orilla del mar. Y entonces el discurso de Jesús, cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, cuando la aclamación como rey de Jesús no llenó las expectativas de los discípulos de Jesús, cuando Jesús regañó a cada uno de ellos cuando pretendían ser más importantes que los otros, cuando Jesús dijo que los ricos no entrarían en el reino de los cielos si no se arrepentían de verdad. Todo esto hizo cambiar la forma de ver a Jesús. Sus discípulos empezaron a verlo diferente. Todos empezaron a verlo como un charlatán, como un simple demagogo. Óigalo bien, como el político que pretendió y prometió tantas cosas, pero luego nunca salió con nada. Óigalo bien. Así empezaron a verlo. Y entonces Judas, al ver sus expectativas de poder, de grandeza y de riqueza, truncadas y frustradas en el discurso de Jesús, abre nuevamente las puertas que alguna vez había cerrado. Y si alguna vez había tenido posesión demoníaca de algún demonio inferior, al abrir esas puertas, ahora está poseído por el mismo Satanás. La palabra Satanás quiere decir el acusador. Óigalo bien. A diferencia de diablo, que quiere decir enemigo, adversario, Satanás quiere decir acusador. Así de sencillo. Y empezará la historia, no solamente de la venta de Judas a Jesús ante los sacerdotes del templo, sino que empezará una historia de falsas acusaciones para condenar a Jesús. Quiero terminar con esto en esta mañana. El tema es muy amplio. Faltaría muchos audios para escalarlo. Pero quiero terminar en esta mañana con esto. ¿Cuántos años llevas andando con Jesús? Judas anduvo aproximadamente 2 años y medio. Nunca entendió realmente el mensaje del reino. Y aunque estaba entre los 12 y estuvo entre los 12,
Y aunque se sienta a tomar la cena, óigalo bien, su corazón realmente nunca cambió. No seas tú, no sea yo el que ahora está traicionando a Jesús. No abras puertas espirituales en tu vida, no solamente para que demonios te tomen y destruyan la obra del Señor y seas instrumento de los enemigos del enemigo. No abras puertas de tal manera que termines tú siendo usado por el mismo Satanás en contra de la obra de Cristo. Que seas tú un instrumento del Salvador, de Jesucristo, y no de Satanás o del enemigo llamado diablo. Dios te bendiga grandemente, te guarde y te proteja.